El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera, Paula, comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. ¿Vamos a llevarle algo hoy?, preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. ¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea, respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa, quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco de su soledad. En el corazón del bosque encontró un viejo roble, su lugar favorito. Allí se sentó, cerrando los ojos y escuchando el susurro de las ramas. Sin embargo, lo que Santiago no sabía era que sus hijos, lejos de él, estaban planeando algo. Mateo y Paula habían decidido que era momento de deshacerse de su padre. «Es solo un viejo que ocupa espacio. ¿Por qué no lo llevamos a un asilo?», sugirió Paula. Mateo asintió, pensando que sería lo mejor para todos. Así, con corazones fríos, decidieron actuar. El día siguiente llegó, y Santiago se despertó con un presentimiento extraño. Cuando sus hijos aparecieron, lo hicieron con una sonrisa que él no pudo identificar. «Papá, vamos a dar un paseo», dijo Mateo, tratando de sonar entusiasta. Santiago, sin sospechar nada, aceptó y se preparó para salir. Mientras conducían hacia el bosque, Santiago miraba por la ventana, disfrutando del paisaje. Pero cuando llegaron a un claro, se dio cuenta de que no había nada familiar allí. «¿Dónde estamos?», preguntó, sintiendo una punzada de inquietud. Mateo y Paula intercambiaron miradas incómodas antes de que Mateo hablara. «Es solo un sitio nuevo, papá. Queremos que descanses un poco», dijo con tono suave, pero Santiago notó la frialdad en su voz. En ese momento comprendió que algo andaba mal. Antes de que pudiera reaccionar, su hijo lo empujó suavemente hacia afuera del auto. «Vamos, estemos al aire libre un poco», insistió. Santiago sintió el viento helado en su rostro y, por primera vez, sintió que su corazón se detenía. Sin previo aviso, Mateo y Paula lo dejaron allí, en medio de la nieve, y se marcharon. La puerta del auto se cerró con un golpe sordo, y el ruido del motor se desvaneció en la distancia. El anciano se quedó solo, aturdido y desconcertado. Fue en ese instante que la realidad se desnudó ante él. El peso del abandono lo aplastaba. La nieve comenzaba a caer más intensamente, cubriendo el suelo a su alrededor. Sintió que las lágrimas caían por sus mejillas, mezclándose con la nieve. ¿Cómo había llegado esto a sucederle? Santiago había dedicado su vida a cuidar de ellos, y ahora se sentía más solo que nunca. Sin embargo, en medio de su dolor, un fuego interior comenzó a arder. Recordó las historias que una vez contó a sus hijos sobre la importancia de la familia, sobre cómo el amor y el respeto debían prevalecer. Mientras el frío calaba sus huesos, decidió que no se dejaría vencer. Se levantó con dificultad y comenzó a caminar, buscando refugio, un sentido de pertenencia.
En su mente, claro como el día, evocó una antigua leyenda familiar, un tesoro escondido, un regalo que había planeado dejar a sus hijos. Sin embargo, ahora parecía que ese legado podría convertirse en su propia salvación. A medida que la tormenta aumentaba, Santiago se adentró en el bosque. Cada paso era un esfuerzo, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Sabía que tenía que encontrar ese tesoro antes de que fuera demasiado tarde. Se acordaba de las historias que su padre le había contado, sobre cómo los secretos familiares a menudo estaban enterrados profundamente, esperando ser descubiertos por aquellos que se atrevieran a buscar. Finalmente, encontró el lugar donde, según las historias, el tesoro había sido escondido. Un viejo tronco caído marcaba la entrada a una pequeña cueva que solo los ancianos del pueblo conocían. Santiago respiró hondo, sintiéndose tan vivo como nunca. Mientras entraba, las sombras danzaban en las paredes, y un rayo de luz iluminó un cofre cubierto de polvo. Cuando lo abrió, sus ojos se llenaron de asombro. Dentro se encontraban viejas cartas, una colección de recuerdos y, lo más sorprendente, una pequeña fortuna en monedas de oro. Pero había algo más. En el fondo del cofre encontró un diario desgastado que pertenecía a su padre. Mientras hojeaba las páginas, se dio cuenta de que no solo había tesoros materiales, sino también conocimiento, amor y sabiduría que había sido transmitido de generación en generación. Santiago supo en ese momento que tenía un propósito. Ya no solo se trataba de una venganza contra el abandono, se trataba de recuperar lo que una vez había significado la familia. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó su regreso, decidido a hacer justicia, no solo para él mismo, sino también para sus hijos. Mientras caminaba hacia la cabaña, la tormenta comenzaba a ceder. Santiago se sintió renovado, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. No solo había encontrado un tesoro material, sino también el valor de luchar por lo que era justo. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo. La nieve que antes había representado su desolación, ahora simbolizaba un nuevo comienzo. En su corazón sabía que el amor familiar estaba lejos de extinguirse. Había justicia que buscar, y su historia apenas comenzaba. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera, Paula, comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. ¿Vamos a llevarle algo hoy?, preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. ¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea, respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa, quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos.
A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco de su tristeza. Los árboles, cubiertos de una gruesa capa de nieve, parecían susurrar historias de tiempos pasados. Santiago siempre había amado la naturaleza. Cada paseo le recordaba momentos felices con su esposa, cuando ambos se perdían entre los árboles, riendo y soñando. La caminata le permitió despejar su mente. Sin embargo, sus pensamientos regresaban a Mateo y Paula, a la indiferencia que sentían de ellos. Los recuerdos de su infancia, de días de risas y juegos, lo llenaban de melancolía. Santiago se detuvo un momento y miró al cielo gris, sintiendo que las nubes pesaban sobre su corazón. Se preguntaba qué había fallado, qué había hecho mal para que sus hijos lo miraran con desprecio. Al regresar a casa, se encontró con una carta olvidada en la mesa. Era de su esposa, escrita hace muchos años, que nunca había tenido el valor de leer por completo. La tomó entre sus manos, sintiendo cómo el papel amarillo se deshacía bajo sus dedos. Con un profundo suspiro, comenzó a leer las palabras que ella había escrito con amor. Santiago, si alguna vez sientes que el mundo te abandona, recuerda que el amor que sembraste en nuestros hijos es eterno. Tu bondad será como una semilla que florecerá en el momento más inesperado. Mientras leía, una mezcla de esperanza y tristeza lo invadió. Las palabras de su esposa eran un bálsamo para su alma herida, y sintió que debía hacer algo, un último esfuerzo por acercarse a su familia. Con determinación, decidió escribir una carta a Mateo y Paula. En ella, les expresó su amor y les recordó todos los momentos felices que habían compartido. Pero también les habló de su dolor, de cómo se sentía olvidado y despreciado. La carta era una mezcla de amor y desesperación, una súplica para que recordaran el valor de la familia. Cuando finalmente terminó de escribir, sintió que había liberado una carga de su pecho. Con la esperanza de que su mensaje llegara a sus corazones, lo dejó en un sobre en la mesa, junto a una foto de ellos de cuando eran niños. Santiago se quedó mirando la foto por un momento, recordando la risa contagiosa de sus hijos y cómo iluminaban su vida. Esa imagen era un reflejo de lo que alguna vez había sido su hogar, lleno de amor y risas. Días pasaron, y la respuesta de Mateo y Paula nunca llegó. Santiago se sintió cada vez más desalentado, pero decidió permanecer firme en su nuevo propósito. Sabía que debía encontrar algo que les recordara la importancia de la familia, algo que despertara en ellos un sentido de responsabilidad y amor. Fue entonces cuando recordó un secreto que había guardado por años, un tesoro escondido en el bosque. Cuando era joven, Santiago había encontrado un viejo cofre en el suelo del bosque, lleno de monedas antiguas y joyas que había coleccionado a lo largo de su vida. Siempre había querido que sus hijos lo encontraran, no solo como un regalo material, sino como un símbolo de su amor y legado. Decidió que era momento de compartir ese secreto con ellos. Santiago comenzó a trazar un mapa en una hoja de papel, indicando la ubicación exacta del cofre. Sabía que esto podría ser la chispa que necesitaban para recordar la importancia de la familia. Con la hoja en mano, salió una vez más al bosque, buscando la ubicación donde había escondido aquel tesoro años atrás. El aire fresco lo llenó de energía mientras caminaba por los senderos que conocía tan bien. Se sintió vivo, como si la esperanza renaciera en su corazón. Cuando llegó al lugar, desenterró el cofre con cuidado. El sonido del metal al abrirse resonó en el aire, y Santiago sintió una oleada de nostalgia. Dentro, las monedas brillaban como estrellas. Con emoción, llenó el mapa con nuevas marcas, señalando los recuerdos que compartía con su esposa y sus hijos, cada uno de ellos un recordatorio del amor que había construido. Esa noche, decidió invitar a Mateo y Paula a la cabaña. Preparó una cena sencilla, pero especial. Quería crear un ambiente acogedor, lleno de amor y calidez. Cuando llegaron, notó la incomodidad en sus rostros, pero él sonrió con sinceridad. Compartió historias del pasado, risas y recuerdos, intentando romper el hielo que había crecido entre ellos.
Después de la cena, Santiago reveló el mapa. «Quiero que me acompañen a encontrar algo que he guardado para ustedes», les dijo con voz temblorosa. Mateo y Paula intercambiaron miradas confundidos, pero la curiosidad comenzó a ganar terreno. Santiago sintió que, por fin, había una oportunidad para sanar las heridas de su familia. Al día siguiente, partieron juntos hacia el bosque. Santiago guiaba a sus hijos, señalando los lugares que tenían un significado especial. A medida que caminaban, comenzaron a recordar momentos felices, y la risa volvió a ser parte de su viaje. Cuando finalmente llegaron al lugar, Santiago, con manos temblorosas, desenterró el cofre. La sorpresa en los rostros de Mateo y Paula fue inigualable. El brillo de las monedas y las joyas era solo una parte del tesoro. Lo que realmente había encontrado era un camino de regreso al corazón de su familia. Santiago comprendió que el amor y la cercanía que había anhelado no se encontraban solo en objetos materiales, sino en los recuerdos, las risas compartidas y el perdón que se asomaba al horizonte. La vida es un ciclo y a veces las cosas más valiosas están escondidas en lo profundo de nuestro ser, esperando ser descubiertas. A medida que compartían el tesoro, la relación entre ellos comenzaba a sanar. Santiago, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la esperanza nunca había desaparecido del todo, simplemente había estado esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso, en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera Paula comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. «¿Vamos a llevarle algo hoy?», preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. «¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea», respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa, quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco en el silencio del lugar. Cada paso que daba lo acercaba más a una realidad que temía enfrentar, pero en su corazón había una chispa de esperanza que le decía que aún había algo por descubrir. Mientras caminaba, se detuvo en un claro donde solía jugar con sus hijos en su infancia. Recordó las risas y las travesuras, y un leve susurro de dolor atravesó su pecho. Se sentó sobre un tronco caído y un frío viento le acarició el rostro, trayendo consigo recuerdos que lo envolvían en nostalgia. En ese instante, una idea surgió en su mente. Se acordó de un viejo cuento que solía contarles a sus hijos, uno sobre un tesoro escondido en el corazón del bosque. La historia hablaba de un viejo rey que, en su lecho de muerte, había dejado pistas a sus hijos para que aprendieran el valor de la familia. Con una sonrisa melancólica, decidió que tal vez ese cuento podría ser su legado. Regresó a la cabaña con una renovada determinación.
Tomó papel y pluma y comenzó a escribir. La historia fluía de su mente, como un río de palabras que danzaban en la hoja. Cada línea que trazaba era un recordatorio de las lecciones que quería transmitir, no solo a sus hijos, sino a cualquier persona que escuchara su voz en el futuro. Santiago se sumió en su tarea, esbozando un mapa que indicaba la ubicación del tesoro, un lugar que solo podía ser encontrado por quienes realmente valoraran y amaran a su familia. Al caer la tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, Santiago terminó su relato. Colocó el papel cuidadosamente en un sobre y lo escondió en una caja que había mantenido a lo largo de los años, llena de recuerdos y objetos significativos. Esa noche, en su cama, el anciano no pudo evitar preguntarse si sus hijos alguna vez entenderían la importancia de su mensaje y el verdadero valor de la familia. Al día siguiente, Santiago notó que la nieve había comenzado a acumularse de nuevo, cubriendo el bosque con un manto blanco y espeso. Con la esperanza de que el frío pudiera traer claridad a su mente, se aventuró una vez más a caminar por el bosque. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Una tormenta se acercaba, el viento soplaba más fuerte y el cielo se oscurecía rápidamente. Santiago, sintiendo que el frío se intensificaba, decidió regresar a casa. Pero al dar la vuelta, vio una figura familiar en la distancia, Mateo y Paula. Parecían estar buscando algo y su corazón se llenó de confusión. «¡Papá!», gritó Mateo, su voz resonando en el aire helado. Santiago sintió un giro en su estómago. No sabía si estaba preocupado por ellos o si sentía decepción por su llegada. «¿Has visto a tu nieta? No la encontramos». Santiago, con el corazón latiendo acelerado, se acercó a ellos. El miedo en la voz de su hijo era palpable. «No, no la he visto. ¿Dónde la viste por última vez?», preguntó, intentando ocultar su propia angustia. «Estaba jugando cerca de la cabaña, pero ha desaparecido», respondió Paula, su voz entrecortada. La preocupación en sus ojos era genuina, y Santiago sintió una punzada de compasión. «Vayamos a buscarla juntos», dijo el anciano, sintiéndose más fuerte al ver la desesperación en sus rostros. Aunque la relación entre ellos estaba desgastada, ese momento les unía en un objetivo común. Los tres comenzaron a llamar el nombre de la pequeña, su voz resonando en el frío silencio del bosque. Santiago recordó cómo había cuidado de sus propios hijos en sus días de infancia y cómo siempre había estado allí para protegerlos. Ahora, en medio de la tormenta, se dio cuenta de que, a pesar de la ingratitud y el abandono, aún había amor en su corazón. El frío no parecía tan intenso cuando comenzaba a recordar el vínculo que los unía. La búsqueda se extendió por más de una hora, el miedo aumentando con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Santiago corrió hacia la dirección del sonido, su corazón latiendo fuertemente. Allí, entre la nieve, encontraron a la pequeña, asustada y temblando, atrapada en una pequeña zanja. «¡Estás a salvo!», exclamó Mateo mientras sacaba a su hija de la trampa. El alivio en su rostro era evidente, y Santiago sintió una mezcla de felicidad y tristeza. El amor familiar que había creído perdido brillaba nuevamente, aunque la amargura del pasado todavía los envolvía. Mientras regresaban a casa, Santiago miró a su hijo y nuera, quienes ahora parecían más unidos, más conscientes de lo que realmente importaba. El anciano sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero al menos ese día habían revivido las chispas de amor que una vez habían sido el corazón de su familia. Santiago comprendió que, a pesar del abandono y el dolor, aún podría dejar su legado. La historia que había escrito se convertiría en un faro de esperanza, una lección para sus hijos y nietos, recordándoles que, al final del día, lo que realmente importa es el amor que compartimos y cómo éste perdura a lo largo del tiempo. El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono.
A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera, Paula, comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. ¿Vamos a llevarle algo hoy?, preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. ¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea, respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco de un pasado que parecía tan lejano. Cada paso la acercaba a un rincón de su memoria donde encontraba consuelo, a pesar del frío. En el corazón del bosque encontró un claro donde la nieve apenas se acumulaba. Allí se detuvo y cerró los ojos, respirando el aire fresco y puro. Recordó los días en que llevaba a sus hijos a jugar en ese mismo lugar, cuando las risas de Mateo y su hermana resonaban entre los árboles. Esa felicidad parecía ahora un espejismo, algo que nunca volvería. Santiago se dejó caer en la nieve, sintiendo cómo el frío le calaba los huesos. Aún así, su mente seguía activa, recordando las historias que solía contar a sus hijos. Las historias son tesoros, decía su esposa, y los tesoros nunca deben ser olvidados. Con esas palabras resonando en su corazón, se levantó, decidido a no dejar que su legado se perdiera en el olvido. Cuando regresó a la cabaña, una idea empezó a tomar forma en su mente. Se dirigió al viejo baúl que había guardado bajo la cama durante años. En su interior había cartas, fotografías y un diario que contenía relatos de su vida, aventuras y sueños. Santiago había escrito sobre su amor por la naturaleza, sus deseos de viajar y la importancia de la familia. Desde que sus hijos se habían alejado, había dejado de escribir. Pero ahora, con una chispa de esperanza, decidió retomar esa práctica. Mientras escribía, la noche envolvía la cabaña en un silencio profundo. Las palabras fluían de su pluma como si hubieran estado esperando ser liberadas. Contó historias de su infancia, de cómo había luchado para darles lo mejor, de cómo había trabajado en el campo hasta el anochecer para que nunca les faltara nada. Esa noche, Santiago escribió con el corazón abierto, consciente de que sus palabras podrían llegar a Mateo y Paula algún día. Pasaron los días, y Santiago seguía escribiendo en su diario, cada vez con más fervor. Sus recuerdos, antes dolorosos, se convirtieron en una forma de resistencia contra el abandono y la ingratitud que lo rodeaban. Mientras tanto, Mateo y Paula, inmersos en sus propias vidas, apenas se acordaban de él. Las visitas se hacían escasas y, cuando llegaban, eran breves y frías. Una mañana, Santiago decidió que era hora de compartir sus escritos con sus hijos. Quería que comprendieran la vida que había vivido, las decisiones que había tomado y el amor que aún sentía por ellos. Por eso, empezó a preparar una carta en la que les contaba sobre su diario, el cual contenía no solo sus recuerdos, sino también una revelación importante sobre su pasado. Un día, después de mucho pensarlo, decidió enviar la carta a través de un amigo del pueblo, alguien que aún tenía contacto con su familia. Con la carta en manos de su amigo, Santiago sintió un alivio. Había hecho lo que pudo, para llegar a sus hijos.
Lo que hicieran con esa información ya no estaba en sus manos. Días después, mientras la nieve continuaba cayendo, un evento inesperado sucedió. Mateo y Paula, tras leer la carta, se sintieron inquietos. La idea de que su padre hubiera estado escribiendo sobre su vida, sobre secretos del pasado, les llenó de curiosidad. Decidieron que era hora de volver a la cabaña, incluso si solo fuera para comprobar el estado de su padre y quizás para averiguar más sobre lo que había escrito. Al llegar, se encontraron con Santiago sentado junto a la chimenea, su rostro iluminado por el fuego. La sorpresa de ver a sus hijos allí hizo que su corazón se llenara de esperanza. Sin embargo, el ambiente era tenso, y la frialdad de sus miradas no tardó en volver a hacer mella en su ánimo. «Hola, papá», dijo Mateo con un tono que aún escondía desdén. «Leímos tu carta. Nos pareció interesante». Santiago sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. «Me alegra que hayan venido», respondió con voz temblorosa. «He estado escribiendo sobre mis recuerdos, lo que hemos vivido juntos». Paula, con una ceja levantada, respondió. «¿Y qué hay de tan importante en eso? Hay cosas que no saben de mí, de nuestra familia, cosas que nunca he compartido», dijo Santiago, sintiendo el peso de sus palabras. Ellos intercambiaron miradas de duda, pero Santiago no se detuvo. Quería que su verdad saliera a la luz, que sus hijos comprendieran la magnitud de su amor y sacrificio. Así comenzó a relatar fragmentos de su vida, sus sueños y la lucha diaria por mantener a su familia unida. Paula, con una ceja levantada, respondió: «¿Y qué hay de tan importante en eso? Hay cosas que no saben de mí, de nuestra familia, cosas que nunca he compartido», dijo Santiago, sintiendo el peso de sus palabras. Ellos intercambiaron miradas de duda, pero Santiago no se detuvo. Quería que su verdad saliera a la luz, que sus hijos comprendieran la magnitud de su amor y sacrificio. Así comenzó a relatar fragmentos de su vida, sus sueños y la lucha diaria por mantener a su familia unida. Mientras hablaba, se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había amor en cada recuerdo. Mientras Santiago hablaba, una tormenta comenzó a formarse afuera, cubriendo el paisaje con una neblina espesa. La intensidad de sus palabras logró romper la coraza de indiferencia que había construido Mateo. Poco a poco, sus gestos se hicieron menos bruscos y el silencio que antes los rodeaba se fue desvaneciendo. «Papá, no sabíamos, no entendíamos lo que pasabas», dijo Mateo al final, con voz quebrada. Santiago, con lágrimas en los ojos, comprendió que había logrado cruzar el abismo que se había formado entre ellos. La verdad, aunque dolorosa, había servido como puentes para sanar viejas heridas. Al cerrar la noche, un aire de reconciliación comenzó a formar una nueva atmósfera en la cabaña. La idea de la justicia emocional que tanto esperó durante años se estaba materializando de maneras que nunca imaginó. El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera Paula comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. «¿Vamos a llevarle algo hoy?», preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. «¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea», respondió Mateo con desdén mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices.
Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa, quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco de su soledad. Caminó sin rumbo, dejando que el frío le despejara la mente. En esas caminatas solitarias, a menudo pensaba en sus años de trabajo arduo, en las noches en que se desvelaba cuidando de sus hijos enfermos y en los sacrificios que había hecho por ellos. En su paseo, se detuvo en un claro, donde había un viejo roble, un árbol que había plantado con sus propias manos cuando Mateo nació. Se sentó en un tronco caído y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó cómo su hijo pequeño se divertía lanzando hojas al aire, riendo a carcajadas. Sin embargo, la risa se había desvanecido, desplazada por el silencio y el desprecio. Santiago suspiró profundamente, dejando escapar un lamento ahogado. Mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La belleza del paisaje contrastaba drásticamente con la tristeza de su corazón. Al llegar, se encontró con su hogar en penumbra, un reflejo de su vida. Se sentó nuevamente en su silla, delante de la chimenea, y comenzó a pensar en la forma en que sus hijos lo habían abandonado. En su mente, una mezcla de tristeza y resignación se apoderó de él. Esa noche, mientras contemplaba las llamas danzantes, recordó un antiguo secreto. Había guardado durante años una carta escrita por su difunta esposa. Era un testamento, no solo de bienes materiales, sino de valores y enseñanzas. En ella, su esposa hablaba sobre la importancia de la familia y el amor incondicional. Esta carta había permanecido oculta en un viejo libro que guardaba en su estantería. Santiago sintió la necesidad de encontrarla, como si esa carta pudiera ofrecerle alguna forma de consuelo o esperanza. Al día siguiente, decidió buscar la carta. Con manos temblorosas, se adentró en su pequeña biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos y amarillentos. Finalmente, encontró el libro que había estado buscando, un viejo volumen de poemas que su esposa le había regalado. Con cuidado, lo abrió y, para su sorpresa, la carta cayó al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras que su esposa había escrito años atrás. Ella hablaba sobre el amor que deberían tener el uno por el otro, sobre cómo los lazos familiares nunca deberían romperse, sin importar las circunstancias. Santiago sintió que esas palabras lo envolvían como un cálido abrigo. Pero no solo eso, también había un pequeño mapa dibujado en la parte posterior de la carta. Era un mapa de su propiedad, indicando la ubicación de un antiguo cofre de madera que había enterrado en el jardín años atrás. En ese cofre había guardado objetos de valor sentimental y algunos ahorros que había acumulado durante su vida. De repente se sintió renovado, como si la esperanza hubiera regresado a su corazón. Decidió que, antes de que fuera demasiado tarde, debía asegurarse de que sus hijos conocieran la verdad sobre su legado y lo que realmente importaba en la vida. Con el paso de los días, Santiago comenzó a prepararse para el encuentro con Mateo y Paula. Planeaba abrir el cofre y mostrarles no solo lo material, sino también la lección que había aprendido a lo largo de su vida. Quería que comprendieran que la familia era lo más valioso que uno podía tener. Lleno de determinación, decidió que era el momento de hacer que sus hijos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Después de todo, el abandono y la ingratitud no podían quedar sin respuesta. La semana siguiente, cuando Mateo y Paula llegaron a visitarlo nuevamente, Santiago estaba listo. Los recibió con una sonrisa, aunque en su corazón había una corriente de tristeza. Los guió hacia el jardín, donde había cavado el cofre. Con manos firmes, lo desenterró y lo llevó de regreso a la cabaña. Abrió el cofre con un clic resonante,
y los ojos de Mateo se iluminaron al ver los objetos dentro. «¿Qué es esto, papá?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. Santiago les explicó el valor sentimental de cada objeto, cada uno con una historia que contar. Quería que entendieran cuán importante era la memoria de su familia, pero también que el dinero y los bienes no eran lo más importante. La verdadera riqueza era el amor y el respeto que debían tenerse unos a otros. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Mateo cambiaba, de la indiferencia a la sorpresa y finalmente a la comprensión. Era un momento que podría cambiar sus vidas. Esto es lo que realmente importa, hijos, no los bienes, sino los lazos que nos unen, dijo Santiago con voz temblorosa. Les dejo esto como un legado, no solo de lo material, sino de la esperanza de que podamos volver a ser una familia unida. Mateo y Paula se miraron entre sí, y por primera vez en mucho tiempo, sus corazones comenzaron a abrirse. Santiago sintió que había logrado algo, que quizás, solo quizás, el amor aún podría triunfar sobre el abandono y la ingratitud. Con el paso del tiempo, la relación entre Santiago y sus hijos comenzó a sanar. Las visitas se volvieron más frecuentes, las conversaciones más profundas. El viejo anciano había logrado redimir no solo su vida, sino también la de su familia. A veces, la justicia no viene de forma inmediata, pero la vida tiene una manera de equilibrar las cuentas. Santiago comprendió que, a pesar del dolor, siempre hay lugar para la esperanza y el perdón. Así, la historia de un anciano abandonado en la nieve se transformó en una historia de amor y redención. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Perch. Hasta la próxima con otro romance inolvidable. El frío mordaz de la mañana se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña, situada al borde de un bosque espeso en un pueblo olvidado por el tiempo. Adentro, un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se esforzaba por encender una hoguera. Su nombre era Santiago, y sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la tristeza de años de soledad y abandono. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera, Paula, comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. ¿Vamos a llevarle algo hoy?, preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. ¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea, respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala, guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa, quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco del desasosiego que sentía en su pecho. Cada paso era un recordatorio de la vida que había vivido, de los sueños que había tenido y de la familia que había formado. Mientras avanzaba, sus pensamientos se perdían entre los árboles, y el susurro del viento parecía llevar consigo sus lamentos. Tras un rato de caminata, encontró un claro en el bosque, donde la nieve había cubierto el suelo con un suave manto blanco. Allí se detuvo, respirando el aire frío y puro, que le llenaba los pulmones, y cerró los ojos.
Recordó a sus hijos pequeños correteando por el jardín, riendo y jugando. Recordó las tardes en las que les contaba historias de héroes y aventuras, mientras ellos lo escuchaban con ojos brillantes. Pero esos momentos eran solo recuerdos lejanos, como sombras que se desvanecen con el tiempo. En su paseo, Santiago descubrió un pequeño tronco caído, cubierto de musgo y nieve. Se sentó en él, sintiendo la frescura del aire en su rostro. En ese momento de introspección, decidió que ya no podía dejar que el dolor y la tristeza lo consumieran. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose como una carga y era hora de hacer algo al respecto. Mientras su mente divagaba, recordó un viejo cuento que solía contarles a sus hijos. Se trataba de un anciano rey que, tras una vida de sacrificios, se encontraba solo y olvidado. En su soledad, descubrió un mapa que lo llevaba a un tesoro escondido, y con él recuperó su dignidad y su lugar en el mundo. Santiago sonrió al recordar la historia. Quizás, solo quizás, la vida le guardaba una sorpresa similar. Con una renovada determinación, decidió regresar a casa y buscar entre sus viejas pertenencias. Al entrar, el aire frío de la cabaña lo envolvió, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a florecer. Se dirigió a un viejo baúl que había estado guardado en un rincón oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Con esfuerzo, lo abrió, revelando un mundo de recuerdos, cartas, fotografías y objetos que atesoraba. Mientras revisaba cada cosa, se encontró con una carta amarilla, desgastada por el tiempo. La tomó con cuidado y comenzó a leer. Era una carta de su difunta esposa, escrita muchos años atrás. En ella hablaba sobre el amor familiar, sobre la importancia de cuidar y valorar a los seres queridos, sobre cómo la vida puede ser dura, pero siempre hay esperanza. Santiago sintió una oleada de emociones al leer las palabras de su esposa. En la parte inferior de la carta encontró un pequeño dibujo de un árbol con raíces profundas. Recordó que ella siempre decía que las raíces de una familia son lo que les da fuerza para seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. Inspirado por sus palabras, decidió que debía encontrar el valor que había perdido. Reconoció que, aunque sus hijos lo habían abandonado, aún tenía el poder de cambiar su vida. Con la carta en mano, se dispuso a crear un nuevo camino. Su mente bullía con ideas, y la historia del rey anciano resonaba en su corazón. Quizás había un tesoro, no material, sino algo que podría ayudarlo a reconectar con Mateo y Paula. Se propuso escribirles una carta que les mostrara su amor incondicional y el deseo de reconciliación. A unos kilómetros de allí, su hijo, Mateo, y su nuera, Paula, comenzaban su día con indiferencia. La relación entre ellos y Santiago se había deteriorado con el tiempo, transformando el amor familiar en resentimiento. Ellos veían a Santiago como una carga, un peso que ya no querían cargar. Con cada visita, que se volvían cada vez más esporádicas, lo trataban con frialdad. Santiago solía recordar con cariño los días en que sus hijos corrían a sus brazos, pero esos días habían quedado atrás, enterrados bajo la nieve del olvido. ¿Vamos a llevarle algo hoy?, preguntó Paula mientras se ajustaba la bufanda antes de salir. ¿Para qué? Solo lo alimentaremos más. Ya ni se da cuenta de que existimos. Es hora de que se haga a la idea, respondió Mateo con desdén, mientras acomodaba su abrigo. La discusión era breve, y pronto se encontraron en el auto, alejándose de la cabaña y del anciano que solía ser su mundo. Mientras tanto, Santiago, a pesar de las dificultades, intentaba mantener su espíritu en alto. En un rincón de la sala guardaba viejos álbumes de fotos que lo transportaban a tiempos más felices. Se sentó en la mesa, hojeando las páginas con dedos temblorosos, recordando a su esposa quien había partido hace años. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, un valor que Santiago había intentado inculcar en sus hijos. A medida que el día avanzaba, el viento aullaba afuera, como si también sintiera el dolor de Santiago. La soledad lo envolvía como un manto helado. Después de un rato, decidió salir. Se puso su abrigo raído y salió a caminar por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, haciendo eco de sus pensamientos melancólicos. Caminó sin rumbo, perdido entre los árboles, buscando una conexión con los recuerdos que lo sostenían.
Mientras atravesaba el bosque, se encontró con un claro que le resultaba familiar. Allí, en el pasado, había jugado con sus hijos, había compartido risas y sueños. Ahora, el silencio era abrumador. Se sentó en una piedra cubierta de nieve y cerró los ojos. Las lágrimas caían por sus mejillas y en ese momento de vulnerabilidad recordó una historia que su madre le contaba de niño. Hablaba de un tesoro escondido, de un legado que solo el más digno podría encontrar. ¿Era esa la razón por la que había sufrido tanto? ¿El universo tenía un plan para él? ¿O su vida había sido solo una serie de abandonos? Al regresar a casa, Santiago se encontró a sí mismo escribiendo en un viejo cuaderno. Era un diario que había mantenido en secreto, un lugar donde desahogaba sus pensamientos más profundos. Esa noche, entre la luz parpadeante de la hoguera, escribió sobre el amor que siempre había dado y la ingratitud que había recibido. En una de las páginas, esbozó un mapa dibujado con su mano temblorosa, marcando un lugar en el bosque donde creía que el tesoro podría estar escondido. Quizá pensó, si sus hijos encontraban este tesoro, entenderían el verdadero valor de la familia. La vida continuó con su rutina, pero el mapa se convirtió en su secreto y su esperanza. Santiago empezaba a sentir un propósito renovado y se dedicaba a tratar de ayudar a quienes lo rodeaban. Un día, vio a una niña pequeña en el pueblo que lloraba porque había perdido su perro. Sin dudarlo, fue a consolarla, recordando cómo sus hijos también habían llorado por la pérdida de sus mascotas. Al final del día, él encontró al perro y se lo devolvió, y la sonrisa de la niña le recordó que aún existían momentos de alegría. Sin embargo, los días fríos se convirtieron en semanas de soledad. Mateo y Paula seguían alejándose, cada vez más ocupados con sus propias vidas. Santiago sintió cómo su corazón se rompía un poco más cada día. Pero su determinación de que el legado familiar no se perdiera creció más fuerte. Decidió que tenía que compartir su mapa con ellos, aunque sabía que sería un desafío. Un día, sin avisar, Mateo y Paula llegaron a la cabaña. Santiago había planeado mostrarles el mapa y hablar de sus sentimientos, pero al verlos, su corazón se llenó de miedo. Posteriormente, escuchó las voces de su hijo y nuera que discutían sobre si debían vender la cabaña o dejarla para el anciano. ¿Para qué?, había dicho Paula, solo está ahí, sin hacer nada. Santiago decidió que ese era el momento. Cuando los vio entrar, él les dijo, «Hoy quiero hablarles sobre algo importante». Ellos lo miraron con desdén, como si solo esperaran que terminara para irse. Santiago inhaló profundamente y con un temblor en la voz les habló del mapa, del tesoro que había escondido en su mente y de lo que significaba para él. «Es un legado familiar», empezó, «algo que quiero que encuentren, que represente lo que realmente importa, la unión de nuestra familia». Pero Mateo, impaciente por escuchar lo que consideraba una tontería, se burló y dijo, «¿Y qué haremos con un mapa viejo, un tesoro que no existe?» La tristeza se apoderó de Santiago, pero no se rindió. Esa noche, decidió salir al bosque nuevamente, llevando consigo una linterna y el mapa que había dibujado. Sabía que el verdadero tesoro era el amor que había perdido, y la esperanza que todavía guardaba. Al llegar al claro, se arrodilló y comenzó a cavar en la nieve, con la esperanza de encontrar algo que pudiera cambiar el rumbo de su familia. Con cada palada, su corazón latía con fuerza. Después de un rato, sintió un golpe sólido. Desenterró una pequeña caja de metal cubierta de tierra. Sus manos temblorosas la abrieron, revelando no oro ni joyas, sino cartas y fotografías. Eran memorias de su vida, de los momentos felices con su familia, y una carta de su esposa, que decía, «El amor es el verdadero tesoro, cuídalo siempre». Santiago se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era material, sino emocional. Regresó a casa, decidido a compartirlo con sus hijos. Al día siguiente, los llamó y les mostró lo que había encontrado. Su voz temblaba, pero estaban allí, visiblemente sorprendidos. Mientras leía las cartas, las lágrimas comenzaron a fluir también en los rostros de Mateo y Paula. «¿Por qué no nos habías mostrado esto antes?», preguntó su hijo, su tono ahora lleno de arrepentimiento. «Porque no lo entendían», respondió Santiago con sinceridad. «Pensé que algún día lo verían».
A medida que leían, Mateo y Paula empezaron a recordar los días felices que habían compartido con su padre. La conexión que habían perdido comenzó a resurgir, lenta pero seguramente. El amor que parecía olvidado floreció de nuevo, como las flores en primavera. El cambio en la familia fue evidente. Comenzaron a visitarlo más a menudo, dejando de lado las excusas y el rencor. Santiago, por su parte, decidió que no quería ser una carga, así que empezó a enseñarle sobre la vida, sobre los recuerdos y la importancia de valorar lo que realmente importaba. Con el tiempo, la cabaña se llenó de risas y amor nuevamente. Santiago, que antes había estado solo, encontró compañía en sus hijos y nietos, quienes llegaron a entender que el legado familiar era más que objetos materiales. Era la unión, el amor y el respeto que se debía a aquellos que habían dado tanto a cambio. La historia de Santiago y su familia se convirtió en un ejemplo para otros en el pueblo, recordando la importancia de cuidar y no abandonar a quienes nos dieron la vida. La vida en la pequeña cabaña se llenó de una nueva energía, una nueva esperanza, y aunque el dolor del pasado nunca se olvidaría, el futuro se veía brillante y lleno de amor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, Rosa. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Perle, hasta la próxima, con otro romance inolvidable.